atentos, vamos a estar enfocados con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, espíritu, todo totalmente enfocado, totalmente concentrado en la enseñanza que hoy vamos a recibir de parte de nuestro hermano Eleazar. Vamos a estar atentos a lo que hoy vayamos a escuchar, que es palabra de Dios. Y así, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tanto como los que estamos aquí en esta plataforma, como nuestros hermanos y amigos oyentes que quizás nos están viendo a través de las redes sociales, también sean bienvenidos todos y todos juntos vamos a escuchar, a tener una enseñanza de gran edificación, sin duda alguna. Vamos así a iniciar. Ok, ahí está. Silenciaron los audios, pero ya lo activé otra vez. Para la primera oración lo pide mi hermano Osvaldo, si así puede hacerlo, que nos lleven a esta primera oración, para después darle lugar a nuestro hermano Eleazar en esta tarde. Y después de nuestro hermano Eleazar iremos en otra oración y después vamos a los comentarios que tengamos cada uno de nosotros, los que gusten, los que puedan, de que tengan el deseo, ¿verdad?, de hacerlo para enriquecer la enseñanza. Ya se dará el tiempo más adelante. Y al final una última oración. Hermano Osvaldo, tiene su tiempo. Muchas gracias, hermano Jesús. Bendiciones, hermanos, oremos. Nuestro buen Padre y Dios que está en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre celestial, por la vida, por la salud, por la enfermedad, por todo cuanto nos acontece en esta vida cotidiana, la cual tenemos acá en este mundo. Gracias por tu fortaleza, por tu ánimo, por tu buena voluntad para con nosotros, tus hijos. En esta hora damos gracias por permitirnos estar predicando tu palabra mediante este programa, el Evangelio de Cristo en Marcha. Oramos, oh Dios, en esta tarde por el hermano expositor de tu palabra, nuestro hermano Eleazar Sánchez. Usted le ayude a recordar lo que él ha preparado, estudiado para el beneficio de la obra del Señor, para aquellas personas que van a escuchar de tu palabra, hermanos que tienen a bien estudiar a través de el Facebook. Te pedimos, oh Dios, que usted sea con cada uno de los hermanos en esta tarde y con cada uno de nosotros para que juntos podamos estar en un mismo espíritu, eh, estudiando tu palabra en esta tarde. Gracias, oh Dios Padre, por este momento y todo te lo pedimos y te lo suplicamos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Muy bien, mi hermano Eleazar, tiene su tiempo para la exposición de la palabra. ¿Puedo compartir, hermano? ¿Sí puedo compartir? Bueno, Andrés, lo Sí, puede sí, ser coanfitrión. sí, hermano, usted puede compartir. Me dice que no. Dice que no. Eleazar Tiene, Sánchez, ahí va, hermano, ahí va. tiene que hacerlo coanfitrión. Ahí está, hermano. Ahora sí. Gracias. Ahí está, hermano. Gracias, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos da el privilegio de estar aquí para escudriñar este Salmo número 32 de la palabra de nuestro Dios. El propósito es edificación para nosotros mismos, edificación, ¿verdad?, para nuestros hermanos que nos escucharán y también para todas aquellas personas, ¿verdad?, que tienen su oído atento a la palabra de nuestro Dios y deseamos, ¿verdad?, poderles ayudar en su conocimiento, en su búsqueda de las cosas de Dios.
Bueno, pues este Salmo 32, ¿verdad? Nos habla de las bienaventuranzas también. Y el título que va a llevar es la dicha del perdón. Y como introducción, ¿verdad? Pues es un salmo que es comparado con algunos otros, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen 7, unos dan unos números, otros dan otros números. La verdad es que los salmos, ¿verdad? Eh, Son muy similares unos a otros y llevan su propósito. En esta ocasión, ¿verdad? Este salmo es de David. Y ahí el título dice Masquil, que lo identifica como un salmo para la enseñanza, un salmo para la meditación. Y la meta de este salmo, ¿verdad? Es una enseñanza a los lectores, una sabiduría al arrepentimiento sincero de el hombre. También la palabra masquil proviene probablemente de un término que significa instruir, hacer atento, inteligente. Identificaría lo que probablemente debería llamarse un salmo didáctico o una meditación cuyo propósito es transmitir una enseñanza, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra de Dios, ese es el propósito de este salmo que estamos visualizando. Masquil, que con la mayor probabilidad significa contemplación, viene a ser una meditación sapiencial. Probablemente significa poema contemplativo, didáctico, y verdaderamente en ninguna otra cosa tenemos mayor necesidad de ser enseñados que en la naturaleza de la genuina fidelidad o la bienaventuranza. Este es uno de los 7 tradicionales salmos penitenciales. Es una de las afirmaciones más claras de las doctrinas del arrepentimiento, de la justificación y del perdón que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está estrechamente relacionado con el Salmo 51. Fue escrito para expresar el arrepentimiento de David después de que el profeta Natán lo confrontó con sus pecados de adulterio y asesinato, que se encuentra ya en el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 12. Entonces, hermanos, empezando, ¿verdad? Con el primer punto que nos habla, ¿verdad? Este salmo, pues nos habla el pecado que es perdonado. El pecado que es perdonado, ¿verdad? Empieza el salmista en el Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos ahí en amarillo, ¿verdad? 3 palabras, que las tres son similares, ¿verdad? La manera de identificar el pecado, la manera de identificar la ofensa al Señor, la manera de las prácticas que el hombre ha ejercido cuando no ha conocido a Dios. Pero el salmista, ¿verdad? No, nos habla, exponiéndonos este salmo claramente, de las virtudes de una persona bienaventurada. Estamos hablando, ¿verdad? De una persona que encuentra la felicidad, una persona feliz, una persona, ¿verdad? En la cual hay dicha, no hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que sus pecados le han sido perdonados, ¿verdad? Por eso eh, David expresa en esta enseñanza eh, cómo se debe sentir una persona a quien ya no se le culpa, a quien ya no se le señala, a quien ya no se le acusa. Y él habla de esa felicidad que los cristianos debemos sentir, esa felicidad, ¿verdad? Que sintió David cuando el Señor, a través de este siervo, le dijo que su pecado le era
perdonado. Y esta es una enseñanza para ustedes también, amados amigos, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta que a través de la palabra de Dios, sus pecados les son perdonados, sus ofensas, sus insultos, ¿verdad? Ahora son un ser diferente. La única manera de ser reconciliado con Dios es recibir su misericordia y su perdón. Es inclinar nuestra rodilla a Dios, es suplicarle a Dios, es pedirle el favor de Dios y es implorar su perdón. David lo hizo, como muchos hombres lo hicieron. Por eso él expresa, ¿verdad? La felicidad que debe de sentir el hombre que ha sido perdonado por sus pecados, que ha sido perdonado por su ofensa. Lea conmigo el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Es decir, el que ya se le perdonaron sus transgresiones, su pecado, que ya se alejó de ahí. Ni se sienta en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es decir, esta vida de luz que Dios le ha dado, esta oportunidad de ser limpio de su maldad, ahora tiene una vida diferente, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este es el hombre bienaventurado, este es el hombre feliz. Ha habido una transformación en su vida, un cambio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, el gozo es en la ley de aquel que le ha perdonado. El gozo es en las instrucciones de aquel que no le va a juzgar y a señalar más, ¿verdad? Hay que meditar en esta palabra día y noche, hay que meditar en el consejo de Dios día y noche. Mire lo que nos dice el salmista. ¿Cómo viene a ser este hombre que es perdonado? ¿Por qué le llama bienaventurado? Será como árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que prospera. De esta manera nos hace entender David, ¿verdad? Cómo es el hombre que se ha acercado a Dios y que Dios le ha perdonado su pecado. Esto es lo que sentía David. Esto es lo que nos transmite a nosotros y nos enseña. Imagínese usted ser como un árbol al lado del río, al lado del agua. Siempre tiene agua, siempre sus raíces se están alimentando, siempre las raíces se están alimentando, ¿verdad? Al tallo, al fruto, y siempre reverdece. Y su fruto a su tiempo, ¿verdad? De esa manera es aquel cuyo pecado le ha sido perdonado. Y siempre, ¿verdad? Va a tener alegría, va a tener felicidad, va a tener esa dicha de ser llamado hijo de Dios. El consentimiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de los pecados y las transgresiones. El contentamiento humano, perdón. La felicidad es de acuerdo al Salmo, es un don divino que disfrutan las personas a quienes no se les atribuye culpa, iniquidad y engaño. ¿Quién es el que disfruta, verdad, el perdón de pecados? David nos lo expresa en este salmo. Quiere que nosotros lo entendamos. Quiere que el hombre vea lo maravilloso, ¿verdad? Que es tener esta relación con Dios. ¿Cuál es el estado del ánimo? ¿Cuál es el contentamiento, verdad? De un hombre que no se le acusa más de su iniquidad, que le ha sido perdonado su pecado. Él dice, es feliz. Es un regalo divino de Dios. Y ya no se te culpa, ya no se te señala, ya no se te va a llevar a ese juicio porque has sido perdonado. La gente dichosa es la gente dichosa es la que conoce el camino del éxito en la vida. No es el que encubre, ¿verdad? Sus pecados, no es el que encubre sus rebeliones. La gente feliz es aquella que reconoce el cambio en su vida y lo ve como un éxito. Esta persona, nos dice el salmista, merece
ser feliz. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo, recordando este salmo, él expresó esta enseñanza para nuestros hermanos allá en Roma. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. David habló de la bendición que el hombre que le sirve a Dios recibe, porque Dios es un Dios justo, aparte, ¿verdad?, de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, han sido tapados. Felices, dichosos. Es una repetición de lo que dijo David. Ahora lo está recalcando en el Nuevo Testamento para enseñar a los hermanos y a la humanidad la dicha que se siente cuando los pecados han sido tapados. El Señor ya no los va a ver más, ya no te va a acusar más de ello. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Muchas veces el hombre se pregunta, ¿entonces Dios ya no se acuerda? Sí, es el Todopoderoso, pero ya no lo va a tomar en cuenta. Es como aquella frase que usamos, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Entonces el Señor dice, feliz, dichoso. ¿Quién? El hombre que ha sido perdonado de sus pecados, ¿verdad? Siempre ha existido un solo camino para la salvación. No hay dos caminos. Dice un proverbio que hay caminos que al hombre le parecen verdaderos, pero su fin es camino de muerte. El camino de la salvación es uno. El Señor en su palabra nos habla de dos caminos, de dos puertas, pero dice que un camino es ancho y espacioso, por el cual el hombre perezoso, el hombre no esforzado, ¿verdad? Quiere caminar, quiere entrar. No quiere que nada le estorbe, no quiere que nada le incomode. Pero el camino angosto es un camino de lucha, es un camino de esfuerzo, es un camino de dedicación, es un camino, ¿verdad? En el cual quizá algunas veces tienes que esforzarte a batallar. Entonces, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en la ley antigua como en la nueva, viene siendo ese camino de salvación. Este camino es el perdón de Dios. David fue perdonado por su fe que él tenía en Dios. Una fe que nos enseña el conocimiento que él tenía de Dios. Una fe que nos enseña su dedicación a Dios. Una fe que nos enseña que él creía, veneraba y adoraba a Dios. Esto es de lo que nos está hablando. David nos está hablando que por sus propios esfuerzos, él fue perdonado de su pecado. Él nos está enseñando, ¿verdad? Al hombre cuyo Dios no le toma en cuenta su iniquidad, sus transgresiones, sus pecados. Cuando el hombre busca a Dios y se acerca a Dios, sin duda alguna su vida va a mejorar para hacer reparación por la gracia de Dios, por la fe de Dios en su vida como un hombre feliz, limpio de pecado. El hombre, hermanos, amigos, no debe de intentar cubrir su pecado. No debe de intentar esconder su pecado. Si recordamos, hay un hombre llamado Acán en las Escrituras. Dios dio instrucciones, ¿verdad? Que no se tomara del anatema. Era prohibido. Pero este hombre desobedeció las instrucciones que se le habían dado, tomó algunos lingotes, algunas piezas y fue y las escondió. Y esto tuvo su consecuencia. El Señor nos advierte, ¿verdad? Que el ser humano no debe intentar cubrir su pecado. Es decir, que el Señor lo conoce y cuando el Señor lo conoce y nosotros nos ponemos a cuentas con Él,
Él nos limpia de ese pecado, nos perdona de ese pecado. El que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe, ¿verdad? El que cree en Cristo Jesús es justificado por la fe. Nota, la fe no es un pensamiento, la fe no es un sentimiento, la fe no es una idea. La fe viene por oír la palabra de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted oye la palabra y usted cree en ella y usted sigue escuchando y usted está creciendo en este conocimiento, esa es la fe, que usted cree en Dios, que usted cree en lo que dice Dios, que usted está dispuesto a hacer lo que le dice Dios. Entonces la justificación del hombre que quiere ser feliz es a través de nuestro Señor Jesucristo que nos trae esta fe a través de su palabra. Es decir, ya Dios no le atribuye iniquidad, ya Dios no le atribuye pecado, lo declara justificado, ya no tiene culpa delante de Dios. Muchas veces nosotros los seres humanos nos acordamos de lo que el hombre hizo, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando llegaba con los hermanos, lo señalaban. Este es el que iba tras de los hermanos, es el que los perseguía, es el que los azotaba. Este es el que tiene la culpa, ¿verdad? Por el cual mataron a Esteban. Pero Dios ya le había limpiado de su pecado, ya le había justificado a través de la sangre de Cristo. Mire lo que nos dice según a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Ahí está la justificación, ahí está el perdón, ahí está, ¿verdad? Aquel hombre que es feliz, el que ha escuchado la palabra de Dios, el que ha encontrado esta reconciliación a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a los apóstoles y a nosotros que somos siervos de él. Por eso le estamos presentando esta palabra. Por eso David nos dejó este mensaje. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que la fe viene a través de la palabra de Dios. Una vez que la oíste, una vez que la entendiste, una vez que tomaste esa decisión de servir, de amar, de trabajar para Dios y estás dispuesto a obedecerle, entonces vas a encontrar el perdón de tus pecados a través de Cristo Jesús, como el Señor lo mandó en su palabra. Así la frase en cuyo espíritu no hay engaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora vivimos para Dios, trabajamos para Dios, servimos a Dios y luchamos en este camino que hemos entrado, en esta guerra que tenemos que llegar de principio a fin. ¿Va a haber luchas? Sí. ¿Va a haber batallas? Sí. ¿Va a haber heridos? Sí. Pero bienaventurado el hombre que ha buscado, ha servido y ha entendido el consejo de Dios. Este es el que nos dice David, ¿verdad? Este hombre es feliz. Pero también David, ¿verdad? Nos habla de la tristeza de el ser humano que está separado de Dios. La tristeza de el hombre que le ha fallado a Dios. Ya estando adentro le falló. La tristeza del hombre que no está adentro, que conoce, que ha oído, pero que no quiere esta unión con nuestro Dios. También de ello nos habla David. Y estamos ahí en el Salmo capítulo 32, versículo 3 y 4. Miren lo que nos dice David. Les decía, ¿verdad? Recordando aquel tropiezo que tuvo este hombre, ¿verdad? En su pecado. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor
del verano. Bueno, pues ahora David nos hace ver, ¿verdad? Y nos ilustra aquí. David se dirige a Dios, hace el contraste de su propia condición antes y después de su arrepentimiento. Ya nos dijo, ¿verdad? Lo que ahora sentía, lo que ahora tenía, lo que ahora vivía. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que le ha sido perdonado su pecado, el hombre que no es más acusado de aquel tropiezo que hizo. Pero ahora también nos hace saber que el hombre que no goza de esa dicha se siente de esta manera afligido. Y él habla personalmente de lo que él sentía. Muchas veces, teniendo el conocimiento, hermanos, pensamos que a Dios se le pasa. Pensamos que nadie nos está viendo. Pensamos, ¿verdad? Como que es algo que hacemos y después se va a olvidar. Muchas veces pensamos que el hermano que está exponiendo de la palabra de Dios se está refiriendo a mí, como si él conociera la maldad que yo he hecho, la maldad que yo estoy encubriendo. Por eso David, cuando es exhortado por el siervo de Dios, él ni se imaginaba que era él, ni pensaba que era él. Por eso cuando él oye, dice, este hombre es reo de muerte, merece la muerte, ¿verdad? Por este pecado que ha cometido. Pero él sabía que callaba algo. Él sabía que escondía algo. Y él lo que expresa, que en ese silencio que hubo en él ante la presencia de Dios, él sentía como que su cuerpo se iba desgastando, como que había un gemir de lo más profundo de su ser, ¿verdad? En decir estoy mal, he fallado. Entonces él se encuentra en esta condición, pero él ya se ha arrepentido, pero nos deja esta enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros veamos la dicha, la felicidad de ser perdonados. Durante el tiempo en el que David trató de ocultarse y de disculpar su pecado, se sintió muy desdichado. Y es algo, hermanos, bueno para nosotros, porque la palabra de Dios nos está reprendiendo. La conciencia nos está redarguyendo. Debemos de entender, ¿verdad? Que este cuerpo, este espíritu, se consume, se duele. Su impenitencia lo excluyó del perdón y la culpa fue una carga pesada que no lo aplastaba, o perdón, que lo aplastaba. Haga de cuenta, ¿verdad? Que él sentía que caía una roca sobre él. Y esto lo sentía noche y día. Dice, tu mano pesaba sobre mí. ¿Cómo pesa la mano de Dios sobre nosotros? Bueno, porque hemos encontrado una relación con Él. Le conocemos, sabemos quién es, sabemos de el castigo si le fallamos. Sabemos que hay un cielo, pero también sabemos que hay un infierno. De esto David, ¿verdad? Nos deja esta enseñanza. Mire lo que nos dijo Proverbios, ¿verdad? 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Por eso David nos deja esta enseñanza, ese sentir que había en él. Dice que él sentía, ¿verdad?, que los líquidos de su cuerpo se escapaban, la energía, la fortaleza, algo le faltaba, algo sucedía. Ahora, Proverbios, ¿verdad?, nos dice que no es bueno encubrir los pecados, no es bueno ocultarlos. Se expresó la escritura, ¿verdad? ¿De a dónde miré que Dios no me vea? ¿Qué es lo que podré esconder de Dios? Nada.
Ahora, aquí sucede muchas veces algo que el hombre ve. Dice, pues yo vivo mejor que los cristianos, pues yo tengo mejor que los que van a la iglesia. Ahora el Señor nos habla de una prosperidad. La podemos vivir aquí en la tierra, como también puede ser esa prosperidad espiritual. Nos estamos quedando atrás, le estamos fallando al Señor. Pero dice que el que los confiesa y los abandona va a hallar la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué había en David? Un pecado que él conocía, un pecado que él había callado y un pecado que él no había confesado, lo tenía oculto. Salmos 38, versículo 2 al 4. Porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Cuando el hombre ha fallado a Dios, cuando el hombre oculta su pecado, esta es la manera que David expresa que él se sentía. Él quiere hacerlo saber al hombre para que nos mantengamos firmes en el camino. Y él nos hace ver que cuando él estuvo en pecado, ¿verdad? Las palabras de Dios, los consejos de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, eran como flechas que se clavaban en su carne. Es lo que nos dice este hombre de Dios. La mano de Dios, el poder de Dios lo afligía. Tu mano, ¿qué sentía? Los jugos vitales de mi cuerpo, el calor y la seca expresión de la angustia del alma. Que dice, no hay salud en mí. ¿Por qué? Por causa de mi pecado. Estamos hablando de lo que el ser interior sentía. Estamos hablando también del dolor que le provocaba su carne, su corazón, su mente, saber que estaba en pecado. Y él lo expresa en el versículo 4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Y es una carga muy pesada para mí. Job capítulo 6, versículo 4. Algo que expresó este hombre de Dios también. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. Dice la escritura que Job no pecó. Dice la escritura que no hubo otro hombre como Job en la tierra. Pero ahora Job está siendo atacado por el enemigo, por el permiso de Dios. Pero en su carne, en su sentir, este hombre llamado Job tenía una angustia. Había en él un sentir que él hasta ese momento desconocía. Él pensaba que todo el poder de Dios ahora atacaba su ser. Por eso dice, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Era un hombre que estaba afligido. Dice, cuyo veneno bebe mi espíritu, ¿verdad? Yo lo estoy sufriendo, yo lo estoy sintiendo y no entiendo por qué Dios no está conmigo. Y luego sus amigos, ¿verdad? Lo están acusando. Bueno, él sentía, sin merecerlo, este ataque que él siente en su cuerpo. Pero la expresión de David fue por su pecado. Un pecado que él conocía, un pecado que él callaba y un pecado que él no confesaba. En esta sección, hermanos, amigos, se describe la actitud que enferma y oprime a las personas. El pecado. Callar y encubrir los pecados produce en la gente envejecimiento prematuro,
enfermedades, llantos, gemidos constantes. Es un sentir, ¿verdad?, de lo que nos habla el Salmo 32, el versículo 3 y 4. Cuando el hombre encubre su pecado, cuando el hombre, ¿verdad?, trata de taparlo. Al declarar su pecado y al confesar sus rebeliones, experimentó el perdón divino. El silencio del salmista trajo dolor y angustia, y su confesión propició la misericordia de el Señor. También David nos habla acerca de la confesión y la comunión restaurada con Dios. Por eso él en el verso 1 y el verso 2 dice, feliz, dichoso, el hombre que le ha sido perdonado su pecado, al hombre que no se le acusa, al hombre que ya no se le ve de esa manera, bienaventurado. Y luego nos hace ver la segunda parte, cuando el hombre trata de vivir en su pecado sin declarárselo a Dios. Pero ahora nos habla de cómo tener esa felicidad. ¿Cómo puedes ser feliz tú con Dios? ¿Cómo puedes ser tú ese hombre bienaventurado? ¿Cómo puedo ser yo? ¿Cómo podemos restaurar nuestra vida delante de Dios? Confesando tu pecado, encontrarás la comunión con nuestro Dios. Salmos capítulo 32, versículo 5 y 7. Ahí está la confesión. Ahí está. Te manifesté mi pecado y ya no lo encubrí más. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Retomó fe, amor, valor, confianza, seguridad, confiando en que el Todopoderoso le podía limpiar. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amados hermanos, si te has alejado de Dios, mira lo sencillo que es encontrar esta comunión con Él. Amados hermanos, si hemos ocultado nuestro pecado, David nos deja una gran enseñanza de la bondad, del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Y que tenemos que ser como le dijo el Señor a Josué capítulo 1 versículo 7 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que tomes valor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera estás viviendo? Todo santo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios mientras tenemos vida, mientras tenemos esperanza. Pero si vives inundado de aguas y no quieres salir de ahí, si el pecado te rodea y insistes en vivir ahí, dice que no llegarás a estar ante su presencia. Tú eres mi escondedero de la angustia. Me preservarás con cánticos de liberación, me rodearás. El salmista confiesa su pecado a Dios, hace una confesión, se humilla, reconoce el mal que él hizo. Él cuando fue expuesto dijo, he pecado, verdaderamente he pecado. Yo le he fallado al Señor porque entendió la reprensión que le hizo este siervo de Dios. De la misma manera, cada que nosotros escudriñamos la palabra de Dios, encontramos una enseñanza para guía, para instrucción,
una enseñanza para corregir y restaurar nuestra vida delante de nuestro Dios. Por eso él confesó su pecado, ¿verdad? Se humilló delante de Dios y reconoció su mal. Dios, sin duda alguna, hermano, es paciente, nos dice el apóstol Pablo. Tiene una paciencia contigo, conmigo, con el mundo, esperando tu reconciliación, esperando tu arrepentimiento, esperando tu confesión. Dios está pronto a perdonar porque es Dios de amor y ha hecho provisión en la obra de Cristo, ¿verdad? La gente que ha confesado sus pecados distingue a las personas que han sido perdonadas por Dios y describe a los hombres y a las mujeres que disfrutan la alegría plena, el gozo intenso y la justificación misericordiosa de Dios. Esto es lo que sintió David. Él nos está expresando en este salmo la bienaventuranza, la dicha que ahora él vivía y cómo este hombre, ¿verdad? Le importaba tanto esa restauración en esta unión, en esta comunión, en este caminar con Dios que él necesitaba y dijo, necesito salir de estas aguas que me ahogan. Salmos 1, 5 y 6. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Bueno, el perdón se fundamenta en el arrepentimiento sincero, verdadero, ante nuestro Dios. Otra vez, nos vuelve al versículo 3 y 4. El que encubre su pecado, el que hace que se le olvida su mal, el que cree que ha sido bueno, el que no quiere expresarlo delante de Dios. Dice, amado amigo, los impíos no se van a sostener delante de Dios en el juicio. Tampoco los pecadores van a estar firmes en la congregación. El ser humano siempre necesita la protección de Dios para que no se pierda en en las caudalosas aguas de la maldad y destrucción. Verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Tenemos un Dios, hermanos, amigos, que conoce todo, absolutamente todo. Nada, nada se le escapa al Señor. Muchas veces entre los seres humanos se nos olvida, pero al Señor no se le va a escapar. El Señor conoce tu pecado, el Señor conoce mi pecado. El Señor conoce que no ocultas nada y que estás bien delante de su presencia. Dice David, eres bienaventurado, vive feliz, vive dichoso, ¿verdad? Has encontrado esta comunión con Dios porque tu pecado te ha sido perdonado. Salmos 4, 3. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Entonces, si eres el hombre bienaventurado, el hombre feliz, que ha encontrado el perdón de sus pecados en Dios, mantente de esa manera. Si le has ocultado algo a Dios, David te está dando esa enseñanza a ti como a mí, ¿qué debemos de hacer? Si no has buscado a Dios, aquí nos enseña David, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser feliz? ¿Cómo puedes vivir sin cargo de conciencia? ¿Y cómo puedes salir de esas aguas? Sepan, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para él. Entonces, eso es lo que queremos ser nosotros. Y el Señor oye cuando a él clamo. ¿Quién? El piadoso.
¿Quién? El que confesó su pecado. ¿Quién? El que buscó el caminar de la mano con Dios como siempre lo hacía. Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Consejo de Isaías para ti y para mí. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, lo mismo que nos viene enseñando el salmista, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor. ¿Qué sintió David? Volvió al Señor, se animó, se fortaleció y dijo: en estas aguas yo no me quiero ahogar, yo quiero salir, y confesé mi pecado. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Estas son las garantías que Dios nos ofrece. Estos son los regalos que Dios nos ofrece. Esto es lo que nos deja plasmado David en ese salmo en mucha generación atrás, y que el apóstol Pablo lo retomó en el libro de los Romanos para enseñanza nuestra y bendición nuestra. Y también David nos habla de una promesa en esta exhortación. Salmos 32, 8 y 9. Mire lo que nos dijo David. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Promesa, hay una promesa de Dios en su palabra, en su enseñanza, en su animación, en su exhortación. ¿Qué es esa promesa? Dirección. Dios es nuestro guía en nuestra vida. ¿A quién tenemos que preguntarle? A Dios. ¿En dónde tenemos que buscar? En las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dejó este mensaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Verso 17, propósito de que todo el hombre de Dios sea perfecto, sea completo en Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué nos dice David que dijo el Señor? Yo te enseñaré el camino en el que debes andar. Mi mirada estará puesta en ti. Es una promesa de Dios para que le sirvas, para que le sirvamos, para que nos sujetemos, para que le busquemos. Es lo que nos dice el Señor. Nuestro Salvador es nuestro instructor. Nos instruye con su palabra y nos instruye con el Espíritu Santo. Cuando estamos en comunión con Él, podemos reconocer esta dirección. Cuando tenemos esta comunión con Él, como veíamos en el versículo 5 al 7, confesando el pecado, encontrando esta amistad con el Señor, tenemos esta comunión. Y teniendo esta comunión nos hace fácil voltear y decirle al Señor, como dijo Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo: ve a la calle llamada derecha, y Pablo fue. Señor, pero dime de una vez, aquí estoy, soy todo oídos, estoy presente, yo te puedo sentir. Ve allá y ahí se te va a decir lo que necesitas hacer. Esa es la obediencia, esa es la fe. Sobre ti fijaré mis ojos. Indica la delicadeza de esta dirección. Dios cuida que no caigas. Dios cuida de que vayas bien. Dios cuida de que tengas lo necesario. Yo te haré saber, yo te enseñaré, yo te instruiré, yo te guiaré. Pero también
hay una exhortación ahí. El creyente debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice el Salmo 25, versículo 8 al 10. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, ¿verdad? Aún a los pecadores les muestra el camino de salvación. Pero mire el verso 9. Dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos dejó escrito allí en Mateo. Entonces el Señor, en tu sujeción a Él, en tu servicio a Él, Él va a ser tu guía, Él va a ser tu dirección. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y su testimonio. No es para todos, no es de todos la fe, para aquellos que guardan su pacto y su testimonio. Por eso dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso este camino no es de sentimiento, este camino no es de razonamiento, este camino no es idea, este camino no es de la mayoría. David nos está expresando, ¿verdad? En la palabra de Dios, cómo es la guía que tenemos y es nuestro Rey, nuestro Salvador. Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Ahí hay una promesa. Sírvele, vive, trabaja para Él, búscale, reconcíliate con Él y después vas a recibir una corona de vida. Es un honor y una dicha para nosotros tener entendimiento, pues así somos capaces de razonar y ser gobernados por la razón. Por eso dice el texto, ¿verdad? No seas como el caballo o como el mulo, que si no le pones freno, que si no le pones lazo, él no te va a obedecer. Él no va a venir a ti. Entonces, cuando el Señor nos da estos consejos tan claros, tan sencillos, tan entendibles que nos dejó David, dice, mire, el hombre que quiere vivir feliz es perdonado de su pecado. Pero no lo ocultes. Confiésalo. Dios lo sabe. Ahora, Pablo en Romanos 2:12 nos habla de una renovación, de una transformación de nuestra mente, que viene, ¿cómo? Cuando nos habla de nuestra mente, nos habla del conocimiento de la palabra de Dios que tenemos, de la guía que tenemos, que es la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera no tenemos necesidad del cabestro ni del freno de la ley, porque solitos hemos entendido, porque solitos amamos a Dios, porque solitos sabemos que somos servidores de Dios, porque así lo decidimos cada uno de nosotros. El secreto del verdadero gozo, la dicha del hombre. Salmos 32, versículo 10 y 11. David nos habla de lo que él sintió. David nos habla de lo que él sufrió. David nos habla de lo que a él lo consumía. Y él termina este salmo de esta manera. Muchos son los dolores del impío. Lo sintió. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Él nos enseñó que él confió en él. Él nos enseñó que Dios le guió. Él nos enseñó que los ojos de Dios estuvieron sobre él. Alégrense en el Señor y regocíjense juntos.
todos los hijos de Dios, la familia de Dios, los que buscamos, los que trabajamos para Dios, este es el consejo que nos da. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. El impío, el que no confía en Dios, va a cosechar muchos dolores. Aquí en la tierra y también cuando llegue a su condena, al juicio, que sea hallado falto por no seguir las instrucciones de la palabra de Dios y ser lanzado al lago de fuego, como nos dice la Escritura. Confiar en Dios conlleva la promesa de que la misericordia le acercará. Cuando confiamos en Dios, tenemos una promesa. Tenemos la misericordia de Dios en este mundo que nos guía, que nos sobrelleva, que nos soporta, que la palabra de Dios nos dice: necesitas arrepentirte, necesitas ponerte a cuentas con Dios, necesitas servirle como Él te lo está diciendo. Ahí tienes las instrucciones, ahí tienes la guía, síguele. Qué lindo cerco es para nuestra vida, hermanos, cuando confiamos en Dios, cuando podemos gritar con toda confianza, gloria a Dios, cuando podemos vivir bienaventurados, felices, dichosos, llenos de gozo. Ese es el privilegio que tenemos. Pero también es un deber que debemos vivir aquí en la tierra. Por eso, Él nos enseña que ese gozo lo debemos sentir. ¿Por qué? Porque ya no sentimos culpa, porque ya Dios cubrió nuestro pecado. La meta de toda persona es confiar en Dios. Nosotros los cristianos confiamos en Dios. Esforcémonos por servirle como Él nos lo pide. Lea las escrituras, guíese con las escrituras, obedezca las escrituras. Tú que aún no le conoces o le estás conociendo, pero no le has obedecido, confía en Él y vas a tener este gozo, este deleite. El gozo no es la prosperidad material aquí en la tierra. David nos lo expresó bien. Bienaventurado, feliz, dichoso al hombre que le ha sido perdonado su pecado. La fama, los placeres de este mundo no son nada para nosotros. La dicha del perdón, veíamos, ahí vemos las bienaventuranzas, hay perdón, hay indulto, ¿verdad? El hombre que ha sido perdonado. Hay sinceridad porque ya tiene un espíritu que sirve a Dios y en él no hay engaño. Hay una confesión, declarar su pecado a Dios. Lo que él vivió, reconoció a Dios como su único refugio. El consejo, no sea sin entendimiento. Y nos pone el ejemplo de un animal. La exhortación, que seamos justos, vivamos alegres, sirviendo a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos, amigos, gracias por su atención y que el consejo nos instruya para ser mejores en la vida a nuestro Dios. Gracias. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Eleazar, por la enseñanza en esta tarde del Salmo 32. Sin duda alguna, gran edificación y hemos aprendido bastante, bastante, sin duda alguna. Y lo más importante, aparte de ser oidores, ¿verdad? También ser hacedores, tratar de que esta enseñanza que nuestro hermano ha compartido, agradeciendo su esfuerzo y por la voluntad de Dios que se ha dado este estudio, tenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Tratarlo de ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual y así estar, estar de la manera más aceptable y digna delante de nuestro Dios. Vamos a nuestro Dios en otra oración, después de haber escuchado a nuestro hermano. Nuestro hermano Andrés Pong nos puede apoyar con esta oración, por favor, y después daremos lugar a los comentarios. Sí, gracias, hermano Jesús.
Oremos. Amantísimo Padre que moras en la eternidad, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y el vacío que respiramos, y todas las criaturas y todas las cosas que en ellos están. Bendito y alabado seas, que tu nombre y tu obra sea ensalzada, bendito Dios. Agradeciendo siempre esta oportunidad de escuchar tu palabra, esta palabra que quedó plasmada hace muchos años y que todavía hasta la fecha tiene ese efecto en aquellos corazones que buscan la verdad. Agradeciendo, Señor, el trabajo de nuestro hermano Eleazar, quien en esta ocasión ha expuesto tu palabra, ha dividido con inteligencia este precioso salmo y nos ha expuesto 5 puntos muy interesantes, complementándolos con la conclusión que lleva al mismo pensamiento de la introducción, Señor, la dicha del perdón. Gracias porque por tu bendito Hijo nos diste esa oportunidad de ser redimidos y sigues dando esa oportunidad a todo aquel que viene arrepentido a ti, Señor, deseando que esta palabra motive tanto a conversos como a inconversos a meditar y si es necesario hacer arreglos, no tardarse en hacerlos, para que sean beneficiados, para que todos seamos beneficiados por ese plan bendito de la redención, teniendo la dicha de ser perdonados de los pecados por su sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, buen Dios, ayuda a nuestro hermano Eleazar y bendice su casa, su trabajo, la iglesia donde él trabaja, Señor, y que siempre se haga tu voluntad en todas las cosas. Ayuda a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo. Continúa ayudando a nuestro hermano Oswaldo en su salud, Padre, que él siga recuperándose de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias porque nos has ayudado en esta plataforma, que no se pierda el interés y que siga siendo una puerta para que se hable tu palabra. Gracias Dios, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por esta hermosa oración elevada a nuestro Dios. Ahora vamos a dar lugar a los comentarios para así, si alguien desea, si alguien gusta, ¿verdad?, enriquecer esta enseñanza que nuestro hermano Eleazar nos ha traído. Ese va a ser el espacio para dar lugar a ello. Según el orden que tengo aquí en mi pantalla, tengo primeramente a nuestro hermano Andrés Pong, después tengo a nuestro hermano Osvaldo, después, en tercer lugar, tengo a nuestro hermano Mario Javier Moreno, y después de nuestro hermano Mario está nuestro hermano Ismael Rangel, y al final un servidor. Este será el orden. Nuestro hermano Andrés, si tiene algo que comentar, es el momento. Sí, gracias de nuevo, hermano Jesús. Pues es interesante la forma en que este salmo se desarrolla en el pensamiento del Señor, comunicado a través de este salmista, de este David. Sin duda es acertada la idea de que este salmo tiene mucho que ver con el pecado que cometió David, donde tomó una mujer que no le pertenecía y envió al esposo a la muerte, y aparte estuvo envuelta la mentira, el engaño, y como David, así como se había entregado al pecado, cuando con la ayuda de Natán reconoce su pecado, él puede salir
inquieto y triste por haber ofendido a Dios, por esa tristeza, porque se da cuenta de que ahora Dios está separado de él. Pero luego viene la confusión, perdón, viene la confesión y se restablece esa comunión porque David está arrepentido, confesando su pecado, y luego viene la promesa de estar siempre alegrándose y gozándose con Dios, porque el secreto del verdadero gozo estriba en el hecho de que la persona sepa reconocer su pecado y ponerse en manos de Dios, y de esa manera obtener la dicha del perdón, y esa dicha del perdón, ¿verdad? Pues está para siempre si el que pide perdón se mantiene fiel, dejando el pecado a un lado. Y esta situación, ¿verdad? Para nuestros amigos, muchas veces batallamos para darnos cuenta de que estamos en pecado, pero cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que estamos fuera porque no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, es suficiente para reconocer que hemos pecado y ponernos a cuentas con Dios. Así de que la invitación siempre se extiende para nuestros amigos, así como lo hizo el hermano Eleazar. Muchas gracias, hermano Eleazar, por ese esfuerzo, por su trabajo. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Andrés, por su comentario. Hermano Osvaldo, tiene su tiempo. Hermano Eleazar, gracias por tu trabajo. Dios te bendiga por tu esfuerzo. Sí, me llama la atención de los versículos 8 hasta el 11, donde podemos observar la alegría, ciertamente, de la obediencia a Dios. Porque vemos acá como dice la Escritura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Algo importante que debemos de entender, que Dios le habla a David en los versículos del 8 al 9, asegurándole que realmente el gozo de la salvación le sería devuelto. Sí, ciertamente, como expresaba nuestro hermano Andrés, aquí es un salmo donde prácticamente podemos observar el pecado prácticamente que había cometido David, y cómo David tenía que reconocer delante de Dios su pecado, y cómo ahora debería de caminar en su camino, cómo ahora debería tener el pensamiento, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, y debería ser instruido y ser guiado de manera amorosa de parte de Dios en cuanto a su vida. Ciertamente la fe de David es un ejemplo para que nosotros imitemos en cuanto a su obediencia, en cuanto a su justicia, y sobre todo me llama la atención cómo este hombre eh, reconoció su necesidad de su pecado. Eh, Él no encubrió su pecado, él lo reconoció, y cómo Dios lo pudo ayudar en sus problemas. Así que gracias, hermano, que Dios te bendiga, y gracias a todos los hermanos. Gracias, mi hermano Osvaldo, por su comentario. Hermano Mario, tiene su tiempo. Gracias, hermano Jesús. Gracias, hermano Eliasar, por haber presentado este salmo, que nos hace ver la condición en la que se encontró por un tiempo David, que quiso ocultar su pecado. Lo quiso ocultar de varias maneras, ¿no? Recordemos que mandó a traer a Urías, lo emborrachó para que se fuera a acostar con su esposa, y de esa manera, pues, que nadie se diera cuenta. Y después vemos que lo manda a matar. Pero en ese tiempo, pues, como el hermano le expresó, el salmista, pues,
sentía una carga pesada. Su mente, pues, su conciencia le clamó. Y esa es la situación que hace el pecado. Es una carga que por sí solo nosotros no la podemos quitar. Tenemos que venir a Jesús. Por eso Jesús siempre nos hace la invitación. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados. Igualmente vemos la situación en la que se encontró el hijo pródigo. Después de vivir bien, estar bien, llegó hasta la miseria, sintió como su vida estuvo en miseria, desgracia, hasta que se arrepintió y volvió a, a su Padre Celestial. Y amigo y hermano que anda afuera, pues el Señor te está esperando. El pecado es una carga que tú no vas a poder solo. Tienes que ir a Jesús para que Jesús pueda ayudarte con esa carga que es el pecado al arrepentirte, confesarlo y que Dios te perdone. Gracias, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Mario. Hermano Ismael Rangel, tiene su tiempo. Gracias, hermano Jesús, hermano Eleazar. No hay mucho, ¿verdad? Mucho más que decir, porque nuestro hermano Eleazar cubrió mucho, casi todo. Ah, y luego los otros hermanos que han comentado, pues también han dado buenos comentarios. Yo tengo unas cuantas cositas nomás chiquitas que se me quedan clavadas en la mente. Ahí en Salmos 32, donde estamos estudiando, me llamó mucho la atención el verso 9, que dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando nuestro hermano leyó ese pasaje, estaba hablando de ese pasaje, se me vino a la mente de que los animales son ensayados, son entrenados. Hay unos animales, gatos, perros, que los entrenan desde chiquitos y hacen cosas que nunca nos imaginaríamos que podía ser un animal. Pero como habla aquí, menciona el caballo y el mulo. Ellos también obedecen, pero tienen que ser entrenados y el mulo pues mucho menos. Pero lo que se me clavó mucho en la mente fue cuando dice ahí, porque si no, no se acercan a ti. Como que ahí yo miré entre esas palabras que nosotros no debemos de ser como los animales, que a fuerzas nos acerquen o los acerquemos a nosotros, sino que nosotros voluntariamente debemos de acercarnos a Dios por medio de su palabra, por medio de su amor, y por eso dice ahí: no seas como el caballo o como el mulo, no seas como ellos, que si no a fuerzas no lo vas a hacer. Me quedé pensando también, hermanos, porque se ha mencionado mucho aquí a ¿recuerdan lo que se mencionó de David, Natán, Betsabé, Urías, todo eso? Claro que yo creo que sí se aplica mucho a eso, pero yo no creo que nomás a eso se refiere cuando se habla del pecado de David. Yo pienso que era hablando del pecado en general en su vida, que nosotros también pecamos, quizás lo vemos como hay que unos pecados que hicimos más grandes que otros, aunque para Dios todo pecado es igual, ¿verdad? Pero yo pienso que en nuestra vida como cristianos también, también todos los días pecamos, todos los días fallamos, y por eso necesitamos siempre estar pidiéndole a Dios perdón para estar bien ante Él, para estar listos para aquel día final. Y sí me vino a la mente también, como dijo nuestro hermano Mario, él mencionó al hijo pródigo, pero yo voy a decir las palabras que dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, cuando pecamos contra el hombre, también debemos de pedirles perdón, pero
Dios es el Todopoderoso, a Él con más ganas. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo, pero regresó bien arrepentido. Y yo he estado en algunas congregaciones en mi tiempo, ¿verdad? Como cristiano, de que hay hermanos que se arrepienten y hasta lloran. Yo conocí un hermano que lloraba cada vez que repite, está llori, llori, llori. Y luego los 3, 4 meses, otra vez se vició al mundo. Y otra vez viene arrepentido según, ¿verdad? Y pues nosotros teníamos que aceptarlo y todo, ¿verdad? Pero otra vez al rato andaba otra vez en el mismo camino. Pues Dios sabe, el único que sabe si es arrepentimiento o no, pero yo me acuerdo de las palabras que dijo Jesucristo, por su fruto los conoceréis. Y es serio cuando pedimos perdón a Dios. Quiere decir que vamos a tratar de mejorar y tratar de no cometer otra vez el mismo error. Ah, y aquí habla mucho del pecado. David era hijo de Dios, pero yo creo que se puede aplicar al no cristiano, pero también al cristiano. Ya como cristianos también necesitamos mucho la ayuda de Dios, necesitamos mucho el perdón de Dios, pero necesitamos también una palabra muy importante. No sé si alguien la mencionó en este tiempo que hemos estado aquí, la palabra humildad. Eso no entra la humildad, tenemos que humillarnos ante Dios para arrepentirnos y pedirle perdón. Y eso es algo que todos siempre tenemos que tener en mente. A ver, ¿qué más puse aquí? Se me que... Oh, otra cosa, nomás rápidamente lo que me pasó por la mente. ¿Qué si Natán no hubiera reprendido a David? ¿Se hubiera arrepentido? Algo en que pensar, ¿verdad? Porque ah, no va a pasar eso en nuestro caso, hermanos. Digamos, algo milagroso aquí, porque Natán, pues, era un hombre de Dios, que Dios habló con él y le dijo el pecado de David, pero si no lo hubiera hablado con él, era algo interesante. Siempre debemos tener en mente que, como dijo un hermano, no sé si fue Elizar, yo creo que sí fue Elizar que dijo que Dios donde quiera está, Dios todo sabe, Dios nada le podemos esconder. Pensamientos a lo que dijo nuestro hermano Eleazar. Buen trabajo, hermano Eleazar, en su lección, su estudio. Muchas gracias. Ese es mi comentario. Gracias, mi hermano Ismael. Y así es como nos comentaron muchos hermanos, ¿verdad? Y ahorita ya es mi turno. Voy a ser breve también. Dice la versión nueva, traducción viviente, ahí en el Salmo 32, el versículo 10 y 11, dice en esta versión, dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Versículo 11, así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes, los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Hermosas palabras, ¿verdad? Esta versión de la nueva traducción viviente. Y bueno, dice la Reina Valera, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y aquí el contraste entre el impío rodeado de dolores y el justo rodeado de misericordia. Es el gozo de la restauración, ¿verdad? Hablando aquí en estos pasajes, el resultado final del perdón eh, y restauración, pues es alegría, es confianza, es libertad, comunión, que David no solo fue restaurado, sino que ahora es testigo, ¿verdad? Testigo de una bondad maravillosa de nuestro Dios. Y el gozo espiritual nace cuando experimentamos realmente el perdón de nuestro Dios y su presencia. La sentimos, ¿verdad? Realmente.
de corazón. Y bueno, algunas aplicaciones que hemos aprendido, que las cuales he aprendido en lo personal, ¿verdad? Este Salmo 32. Son 5 nada más. Vivir con transparencia espiritual. Dios quiere que nuestra honestidad, Dios quiere más bien nuestra honestidad, no nuestra perfección. A veces, en este caso, Él lo que pide es nuestra entrega, ¿verdad? Que nos esforcemos por darle todo de nosotros, todo nuestro amor, toda nuestra honestidad, nuestra alabanza, nuestra obediencia, ¿verdad? Claro que se puede llegar a la perfección, sin duda alguna, ¿verdad? Pero nuestro Dios pide que nos esforcemos, que tratemos de hacerlo. El pecado no tratado, trae consecuencias internas, consecuencias físicas, consecuencias emocionales y espirituales también, así como lo estaba pasando el salmista, ¿verdad? Haber cometido tales pecados, pues a pesar de que Dios lo había perdonado, tenía el perdón de Dios, sí, pero las consecuencias terrenales seguían y seguían y seguían, ¿verdad? Lo estaban atormentando. Bueno, la confesión es el camino al alivio, sin duda alguna. Libertad y gozo. No temamos confesar a nuestro Dios, porque Dios perdona, sin duda alguna. Dios es guía, no solo juez. Después del perdón, Él enseña y dirige al restaurado siempre. Y la verdadera dicha no está en ocultar el pecado, sino en ser perdonado. Ese es el verdadero gozo del cristiano. Gracias, mi hermano Eleazar, por esta maravillosa enseñanza del Salmo 32. Sin duda alguna, ha sido de gran aprendizaje, de gran edificación para cada uno de nosotros que estamos aquí en la plataforma, así como a cada uno de los hermanos y amigos oyentes que se encuentran a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a despedirnos, a terminar este estudio con una última oración. Le voy a pedir a mi hermano Ismael Rangel que sea que nos dirija en esta última oración para después despedirnos. Muy bien, hermanos, oremos. Jehová, nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad más para oír de un salmo, el Salmo 32. Padre Celestial, ilumina nuestra mente para que se nos quede mucho de lo que aquí, si no, pues todo, ¿verdad? Que lo que aquí nuestro hermano enseñó y los comentarios que se dieron los hermanos, que se nos quede y para que así aumentemos en fe, en amor y en fidelidad a ti. Ayúdanos, bendito Dios, no siempre, o más bien, ayúdanos que siempre usemos tu palabra para beneficio de ser mejor cristiano, de estar más cerca a ti, de también de enseñarle a otros estas cosas que estamos aprendiendo. Bendito Dios, bendice a nuestro hermano Eleazar y su familia. Ayúdale que él siga enseñando así como lo hace, una manera muy clara, una manera que pues ah, no queda pues duda de nada de lo que está enseñando y todo pues lo dice muy, muy bien. Bendito Dios, sigue ayudándolo. También sé con todos los hermanos aquí de la plataforma, en las congregaciones donde trabajamos. Bendice también a todos los hermanos por donde quiera, en las congregaciones donde están, a los predicadores y a los ancianos de las iglesias. Tu iglesia en general, bendito Dios, bendícela y ayúdela. También te pedimos que seas con los gobernadores, los gobernantes, donde estamos, para que sigan gobernando más hacia la paz y así, pues, que todo siga más a favor de lo espiritual y tu palabra. Bendito Dios, pedimos también que tú siempre ah, ayudes a aquellas personas que están oyendo ahorita el Evangelio, que están oyendo esto que se ha enseñado. Si al rato lo van a oír también por Facebook o de otra manera, que tú les ayudes, le abras el entendimiento para que puedan ir comprendiendo lo que habla aquí la palabra de Dios, del arrepentimiento, del perdón
y que Dios siempre está para ayudarnos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Bendito Dios, todo lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Ismael. Y es así, mis hermanos, amigos que posiblemente nos están escuchando a través de las redes sociales, es así como estamos ya terminando este estudio, agradeciendo el trabajo, agradeciendo el esfuerzo, la buena dedicación y la buena enseñanza que así nos ha compartido nuestro hermano Eleazar. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad, que le dio así también el privilegio de estar presente y estar presente cada uno de nosotros para escuchar su palabra, para escuchar la palabra de nuestro Dios y así la enseñanza, el esfuerzo, la dedicación de nuestro hermano. Gracias, gracias, hermano Eleazar. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, que estuvieron presentes. Y les seguimos invitando a cada uno de ustedes, mis hermanos, a amigos que están por ahí del otro lado de las redes sociales. Seguimos invitando para que sigan escuchando la palabra de verdad, para que sigamos juntos escudriñando su palabra y así aprendiendo, llenándonos más y más del conocimiento de su palabra y así poniendo en práctica y por obra lo que aprendemos en cada lección que nuestros hermanos nos traen. Y cualquier duda no tengan la confianza de hacer preguntas, ¿verdad? Yo sé que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos a contestar cada duda que tenga en su mente, en su corazón, y bueno, estaremos en la mejor disposición. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos despedidos.